Hola, ¿qué tal? Queridos videoescuchas, estamos en un programa más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes y nuestra sección de páginas críticas. Comentaremos en este momento el libro de Federico Navarrete que se llama México Racista, una denuncia. En esta ocasión estamos Perla Valero y Víctor Hugo Pacheco. No sé, Perla, si quisieras comenzar un poco diciéndonos quién es Federico. Sí, Federico Navarrete, para los videoescuchas que no lo conozcan, él es historiador y en realidad, bueno, él es investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas, y es profesor también ahí en la universidad. Es un profesor joven que ha trabajado cuestiones sobre las relaciones interétnicas, especialmente para el caso mexicano y del periodo colonial y también siglo XIX, y se ha metido incluso también en cuestiones más contemporáneas del siglo XX. Y él tiene publicados otros trabajos, por ejemplo, hace otra historia de América, las relaciones interétnicas en México, los pueblos indígenas de México, que esos están publicados por la UNAM e incluso se encuentran disponibles para descarga en la página de históricas. Y también tiene otros trabajos más de corte de ficción literaria, cuentos, algunas cositas ahí también de difusión. Y este libro de México Racista, una denuncia, es reciente, acaba de salir este año, hace algunos meses, por Editorial Grijalbo. Y pues como su título lo dice, es una denuncia de que los mexicanos, como dice Federico, somos mestizos, y si somos mestizos somos racistas, ¿no? Que no podemos no ser racistas. Y es una denuncia pues que ha causado un poco de revuelo. No sé si tú Sí, nos quieres comentar más. claro, sobre todo porque, bueno, es un libro que trata de posicionar un debate que yo creo, junto con el autor, me parece que es un debate que necesariamente se tiene que dar en México, un debate sobre el racismo o las formas del racismo mexicano, ¿no? Que sí es toda una cuestión que me parece muy sugerente tratar de discutirla en estos tiempos, ¿no? Porque sigue habiendo una gran problemática en términos de la inclusión social y de la toma de decisiones políticas, culturales e identitarias de los diferentes conglomerados sociales que forman parte de este país, ¿no? Yo creo que el libro se puede dividir en dos partes. Sí. Una parte abarcaría los 5 primeros primeros capítulos, 5 capítulos. que sería una parte como más expositiva en términos de cuáles son las distintas formas de racismo que existen y cómo se puede ver. Ahí también hay una cuestión como interesante, ¿no? Porque toda esta parte trata de desmontar o de hacer un balance crítico de toda esa naturalización que se ha dado del racismo a través de, por ejemplo, elementos como el chiste, ¿no? Como el folclore mexicano, etcétera. Aquí creo que es necesario llamar la atención de todos los videoescuchas que es sobre todo estas primeras capítulos que, como tú dices, son más descriptivos quizás de la vida social mexicana, de la vida cotidiana, incluso cómo el racismo se va a manifestar en el discurso, en las prácticas cotidianas, en el chiste, como tú decías, en ciertas actitudes que se naturalizan, en la publicidad, incluso también va a meter ese elemento ahí en Navarrete. Él va a poner un sinfín ahí, un número muy importante de ejemplos que él retomó y estuvo publicando antes en un diario, como diario de opinión electrónico que se llama Horizontal, en una sección que se llamaba Alfabeto Racista Mexicano, donde él justamente llamó la atención de algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algunas afirmaciones quizás no muy atinadas de Roger Bartra sobre los maestros, ¿no? Sobre el asunto con los maestros y la gente, y cómo ahí se veía un discurso que pues tenía dejes racistas, ¿no? Y que fue muy criticado en el momento cuando eso salió. También llamó la atención sobre este otro episodio bastante
pues muy triste, ¿no? Y políticamente incorrecto de este consejero del IFE, ¿no? Del INE, Córdoba. de Córdoba, y estas Ujú. burlas que él hizo sobre estos jefes indígenas con los que se había reunido. Y lo que me parece, más allá de que la opinión pública no recibió bien que se hicieran críticas a intelectuales y funcionarios de alto nivel, lo que es interesante en estos primeros ejemplos que él pone para hacernos tomar conciencia de la naturalización en el chiste, en la publicidad, es que la defensa que hizo, por ejemplo, el consejero del INE era que era una conversación privada, ¿no? Ujú. Entonces ahí yo creo que muy atinadamente Navarrete llama la atención a que se tiene esta percepción en la sociedad de que el racismo es algo que sucede en el ámbito de lo privado, ¿no? Y que de ahí no es algo que sea dañino Ujú. socialmente porque lo haces en la intimidad de tus Sí. conversaciones privadas y que son y que cae en esta parte más bien de los gustos, ¿no? O sea, que si tú haces Ujú. un comentario no es porque sea racista, sino porque es una cuestión de mero gusto, que hay que aceptar las diferencias Claro. de gustos que tenemos cada quien. Entonces creo que ese punto es importante. Sí, es importante. Justo ahí, ¿no? Porque es una cuestión de que él dice, bueno, la cuestión del racismo mexicano se relega al ámbito de lo privado, Uh-huh. como si no tuviera una repercusión en el ámbito público, ¿no? Pero me parece que justo ahí está una de las de los alcances y de los aportes del libro, ¿no? Porque justo me parece que toda la primera parte está llamada precisamente a ver estos cruces entre lo público y lo Sí, privado que eso es y, algo muy atinado uh-huh, que hacen y me parece, Navarrete. yo voy a leer un párrafo que me gusta mucho porque creo que sintetiza todo este aspecto de la denuncia, ¿no? Y que es el párrafo que abre el primer capítulo que se llama Los espectros de los invisibles, Ayotzinapa. A lo largo de este libro intentaré demostrar que el racismo mexicano no es solo un asunto privado, una materia de bromas y agravios particulares, lo que estabas Uh-huh. mencionando, sino que tiene consecuencias negativas en todos los aspectos de nuestra vida social. En el presente capítulo, se refiere al primer capítulo del libro, discutiré su manifestación más atroz, la manera en que el desprecio racista que muchos mexicanos sienten por las personas de piel más oscura y de condición más humilde los ha hecho invisibles a los ojos de la prensa, de los medios de comunicación, de la sociedad misma, y ha facilitado que cientos de miles de nuestros compatriotas hayan sido asesinados, desaparecidos, torturados, secuestrados en las últimas décadas. Esto es una afirmación Sí, realmente es una denuncia fuerte fuerte y es con la que y abre, es con la que además. abre la discusión. Y me parece interesante porque justo es llevar toda una serie de prácticas privadas, Uh-huh. cotidianas, a la esfera de lo público y ver cómo ha tenido una repercusión que, no, que va más allá de la ofensa, del chiste, sino que Sí, directamente se ve reflejada en las prácticas políticas sí. del país. Y que ese punto es muy importante porque, como ya estamos insistiendo aquí, lo que va a hacer ahí Navarrete es llamar la atención a que no porque pase en el ámbito de lo privado quiere decir que no trascienda, y además él va a hacer mucho hincapié en que es un mito esto de que los ámbitos de lo privado y de lo público Ujú. estén separados, ¿no? O sea, que tú en tu ámbito privado puedes hacer lo que quieras, Ujú. puedes decir lo que quieras, y que eso no tiene ninguna trascendencia. Y además él se mete también mucho en este asunto de que en México, a diferencia de otros países, estas cuestiones de discurso, de comportamiento racistas que se dan supuestamente solo en el ámbito de lo privado no están legislados, cuando en Claro. otros lugares, dice él, como ejemplos, por ejemplo en Estados Unidos, en Sudáfrica, está incluso legislado, hay cierta protección, digamos, ¿no? A que incluso en la publicidad, ¿no? Ujú. Va a decir él, incluso dentro de las propias esferas del gobierno está muy castigado que se den estas actitudes, estos discursos, es decir que al funcionario del INE lo hubieran cesado en cualquier otro país, ¿no? Claro. Pero son cosas que en México son justificadas porque con este pretexto de que sucede en el ámbito de lo privado, donde yo soy libre de expresarme Ujú. diciendo
cualquier tipo de cosa, ¿no? Y él va a llamar mucho la atención a que, aunque esto pase supuestamente solo en el ámbito de lo privado, tiene consecuencias en lo público, dice él, porque esos comportamientos y discursos racistas van a marcar el acceso al poder, van a marcar quién puede o no acceder al mercado laboral y van a incidir también en la posición, dice, socioeconómica, es decir, que no se queda nada más en el ámbito del privado. Claro. Y la justificación, como insistíamos, es que para muchas personas ser racista en el ámbito de lo privado, pues como es lo privado, no afecta, ¿no? Y va a decir Navarrete, es todo lo contrario, ¿no? Porque es una expresión de una cultura que tenemos los mexicanos, y ahí es donde creo yo entra al punto también muy importante que va a desarrollar más teóricamente en la segunda parte del libro con sus propias proposiciones, que él nos va a regalar ahí, ¿no? sus tesis sobre el mestizaje. Partiendo de la idea en Navarrete de que en México nuestra cultura de matriz supuestamente mestiza, que ha justificado una idea de que por ser mestizos no podemos ser racistas, él va a decir que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que en México, por pensar que somos mestizos, somos racistas, ¿no? Y es lo que va a intentar demostrar y criticar esto que él va a llamar la leyenda del mestizaje en la segunda parte del libro. Sí, quizá un poquito antes también vale la pena mencionar toda esta... en estas distintas maneras en las que él aborda el racismo, lo que él llama el racismo cromático, ¿no? Que me parece que es una cuestión fundamental para su argumentación, que tiene que ver con el hecho de que no solo hay una discriminación y un racismo hacia el sector indígena de nuestro país, sino que también que se extiende este racismo y esta discriminación a diferentes grupos sociales, ¿no? Específicamente a los afroamericanos, ¿no? También a los asiáticos, a los judíos, incluso también dice hay cierto contrarracismo, ¿no? Hacia las personas de una tez más blanca, ¿no? O blanqueada, sí, ¿no? que cae en este racismo hacia la extranjería, ¿no? Que es algo que se está trabajando mucho también en varios lugares. En el Cobal nos está haciendo muchas cosas sobre este asunto, ¿no? De los extranjeros y el racismo. Claro. Y ahí lo interesante de esto es ver que, no es así el racismo de un uso particular, sino que tiene varias caras, ¿no? Varias facetas, que también se cruzan con lo económico, ¿no? Eso también es interesante. Él pone mucho también énfasis. Pone mucho énfasis, sobre todo en dos cuestiones, ¿no? Una cuestión en el asunto muy recurrente dentro de la cultura mexicana, en esta mofa hacia lo naco, ¿no? Lo naco es chido, lo naco, etcétera, ¿no? En donde él ve precisamente ahí un cruce de discriminación, a partir del racismo, pero también a partir de la cuestión socioeconómica. Y por otro lado, también otro cruce interesante que llega a ser a lo largo del libro es este aspecto también incluso de género, cuando pone como ejemplo el caso de Ciudad Juárez, ¿no? En donde no solo es un racismo, racismo, ¿no? Que tiende hacia la diferenciación de los sectores indígenas o más de otro tipo de tez que no sea la blanca en el norte, sino también una cuestión que cruza la cuestión socioeconómica de las maquiladoras, pero también evidentemente toda esta parte de género en términos de los feminicidios en esta parte del país, ¿no? Entonces me parece que la cuestión del libro también por eso llama mucho la atención, porque no solo es una denuncia vigente hacia un sector que siempre ha sido excluido de la sociedad mexicana, que es el indígena, sino dice, hay otros sectores que también sufren esta discriminación y este racismo. Y que de ahí se deriva también que es una denuncia también política, ¿no? Y tú partías un poco al inicio citando estas primeras líneas del primer capítulo, donde él hace referencia a estos, ¿cómo le pone? Los invisibles, ¿no? Y que pone ahí el ejemplo de Ayotzinapa, ¿no? Y que ahí es muy interesante lo que va a señalar ahí, la denuncia que va a hacer Navarrete de que
no es nada más una discriminación que se haga sobre los grupos indígenas, dice él, sino también sobre grupos que son considerados por el imaginario mestizos, pero que si bien se consideran mestizos, tienen rasgos culturales más indígenas, no va a decir él cómo se le considera a estos compañeros normalistas de Guerrero, ¿no? De una zona que no es el norte del país más blanco, la Ciudad de México, donde hay incluso una presencia de tradiciones fuertes y muy antiguas, y que hay una discriminación ahí cultural, y que es finalmente algo que muchos investigadores van a poner el acento cuando se meten a estudiar el asunto del racismo, ¿no? Que al final eh, este asunto de que el racismo nada más discrimina por el puro color de la piel, en realidad no es tan así, ¿no? Sino que hay una racialización más bien de sectores, de grupos con características culturales y socioeconómicas, ¿no? Claro. Y que él también se mete en este asunto de la racialización de ciertos grupos, ¿no? Y también pues mete ahí ideas evidentemente de que el racismo, al no ser una doctrina, digamos, pues ni científica, ni no es coherente, ¿no? Entonces no. Él pone ahí estos puntos también que me parecen importantes, de que la blancura, dice él, es contextual, ¿no? O sea, siempre va a ser relativa, ¿no? Depende de con quién se esté midiendo, ¿no? De ahí que también algunos grupos que son racializados y sufren discriminación, ellos mismos puedan ejercer esa misma discriminación hacia otros grupos que consideran están más abajo que ellos en esta privilegio de la blancura, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Desde el punto de vista de Navarrete, la blancura es contextual, entonces quizás haya alguien más blanco que yo, pero al mismo tiempo yo soy más blanco que alguien, ¿no? Y ese ser blanco es una categoría no nada más racial, sino una categoría socioeconómica, de manera que es un ser blanco, no es un asunto solo epidérmico, no digamos cromático, sino es también un asunto, es una característica de cierto estatus, ¿no? La blancura es un estatus. Sí. Y ese es el racismo pues más duro, ¿no? Porque él dice, claro, ahí se cruza evidentemente lo socioeconómico, se cruza el género, se cruza lo étnico y se cruzan muchas cosas en un país que tiene muchísimos pobres, que tiene grupos indígenas marginados, y no nada más grupos indígenas, sino también de otras minorías, ¿no? Y todo eso se va a cruzar por ahí. Todo eso se va a cruzar y se va a naturalizar, ¿no? Se va a naturalizar. Porque efectivamente de ahí se parte, ¿no? Todo este ideal de la blancura, ¿no? Parte precisamente de esa jerarquización ya social, ¿no? A través de este cruce. Social, ¿no? y cultural, ¿no? Precisamente que es también lo interesante del trabajo. Y bueno, si alguien está interesado más en esos asuntos de los ejemplos que pone, que ahí valdría la pena quizás, no sé, mencionar alguno, ¿no? Me acuerdo una parte donde él habla de ciertas campañas publicitarias ahí de una marca de jabones, ¿no? Que sacaron una publicidad que dice el autor, y se supone que tenía la idea de ser más incluyente y de sacar cuerpos femeninos que no fueran los cuerpos delgados de una modelo rubia, sino cuerpos un poco más naturales, ¿no? Como son las mujeres de todas las medidas, pero dice Navarrete, es muy curioso que pues, en una publicidad para México no incluyeran mujeres indígenas, ¿no? Claro. Porque no son aspiracionales, ¿no? Es decir, no tienen este ideal de blancura. Sí, ¿no? O sea, nadie va a comprar un producto que está anunciado por una empresa porque es un asunto aspiracional, ¿no? Entonces, él pone ahí varios ejemplos interesantes y cita también trabajos de sociólogos y antropólogos que se han metido mucho a este estudio de cómo se expresa el racismo en esta esfera de lo público, ¿no? Sí, también hay cuando hace otra alusión a otro tipo de ejemplos de la inclusión del sector afroamericano. Dice, bueno, sí, lo incluyen, pero incluyen a estos sectores que son los más occidentalizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, está la cuestión aspiracional y todo el ideal de blancura, ¿no? Que tienen que cumplir, aún siendo o no participando de esos cánones estéticos. Sí. Y quizás ahí, antes de cerrar con esta primera parte, ya que tú lo mencionabas, Hugo, hay un punto ahí que él lo menciona, pero quizás muy de pasada, que es esto de la occidentalización, ¿no? De cómo va a decir el autor que en otros países, como en Estados Unidos, que siempre pone ese ejemplo, ¿no? Dice él,
en esos lugares, como en Estados Unidos, la publicidad sí viene en todos colores, ¿no? Claro. Pero hay un punto ahí, también viene en todos colores, pero bajo un cierto parámetro socioeconómico, ¿no? Y este asunto de la occidentalización o de la blanquitud, ¿no? Como va a decir Bolívar, otro de autor hecho. ahí, Bolívar, quizás no está tan desarrollado, ¿no? Pero quizás porque el punto que más le interesa llegar a Navarrete, él hace todo este recorrido para demostrarnos y tomar conciencia de que somos racistas a veces sin darnos cuenta porque lo tenemos tan naturalizado, y a lo que le importa es llegar a por qué está tan naturalizado este racismo en una sociedad como la mexicana, y lo que él va a proponer ahí es que es toda la ideología del mestizaje que viene evidentemente después de la Revolución Mexicana y que se convirtió en el discurso de la nación y del Estado, es el que no el que inició el racismo, ¿no? Pero el que ha permitido que se naturalice, ¿no? Y esta idea que ponemos al principio de que se tenga la impresión, de que se tenga la certeza, casi diría yo, de que en un país como México, si todos somos mestizos, no podemos ser racistas, ¿no? Y Norde va a decir al contrario, en México, justamente porque todos pensamos que somos mestizos, somos racistas. Sí. Y de ahí que se vaya a criticar esto que decíamos le va a llamar la leyenda del mestizaje. Y que también creo que de ahí se puede explicar por qué no le cayó en gracia quizás a cierta opinión pública más oficialista, quizás más alineada, porque es criticar finalmente la ideología del Estado, ¿no? De nuestro Estado por revolucionario priista, ¿no? Incluso. Claro, porque incluso por muchas reformas que ha habido a la Constitución no sigue sin reconocer precisamente la conformación plurinacional y pluriétnica del país. A diferencia de otros países de América Latina. Ahí hubo cierta inclusión del sector indígena a partir del levantamiento del 94 del ejército zapatista. Sin embargo, no hay una inclusión todavía constitucional del sector afroamericano, ¿no? Sí, esa es una no cuestión. No es ni reconocido en los libros de texto tampoco, o sea, en la historia oficial, ¿no? O sea, ahí claro. no aparece, ¿no? Y lo que también hay que señalar, ¿no? Es esta denuncia que hace del racismo justo como ideología de Estado, ¿no? Sí. Que me parece fundamental porque precisamente ha llevado a que estatalmente haya toda una práctica o un cerco, ¿no? Sí, a que no se discuta y no se reconoce que es un problema, ¿no? Ni claro. siquiera. Bueno, creo que sí es buen momento para pasar entonces ahora sí a las tesis. Va a incluir un capítulo que es de los más interesantes, que se llama precisamente La leyenda del mestizaje, donde un poco resumimos justo esta idea, ¿no? De que el mestizaje es en realidad una ideología de Estado que surgió en un momento específico, histórico, frente a necesidades que quizás la misma realidad social en ese momento le exigía a un Estado después de un conflicto como la Revolución Mexicana, y pensando en integrar un territorio después de una guerra, de varias guerras, ¿no? En realidad fueron varias revoluciones mexicanas, bueno, no mexicanas, ¿no? Sino más bien como revoluciones regionales en un territorio que se asume como una nación, y que fue una necesidad histórica que hace un momento, pero que habría que hacer una crítica, ¿no? Y que son estas cosas, como tú decías, que son una ideología de Estado, pues casi son muy pocos quizás los que se atreven a hacer críticas en esta esfera de que se salga un poco de los artículos académicos y que se aterriza en un trabajo como es el de Navarrete, que aunque se ha hecho por un historiador, intenta llegar con un lenguaje mucho más accesible a un público mucho más amplio. Claro, que justo incluso las rebeliones indígenas, ¿no? Finales del siglo XX, lo que han demostrado es que el Estado mexicano como nación única, homogénea, realmente no ha existido, ¿no? O sea, la irrupción del zapatismo, es un mito, la irrupción de otros movimientos indígenas hacen ver precisamente este manejo un poco ideológico y político de esta cuestión, ¿no? El capítulo 6, que abre lo que sería la segunda parte del libro, según la lectura que nosotros hicimos, justo inicia se titula
5 tesis contra el mestizaje. Y la primera es una llamada de atención a que el mestizaje no fue un proceso biológico. Y esto es importante porque mucho se ha hablado, ¿no? De esta cuestión de que llegaron los españoles, ¿no? Sí. Y comenzó Un proceso un casi proceso natural, casi ¿no? natural. Sí. Sin embargo, hay una cuestión que puede ser muy burda, si se quiere, pero aludir a que a partir de ahí empieza Una una nación mestiza, ¿no? Sí. es un poco exagerado, porque realmente el contingente de españoles y españolas que llega a estas tierras es mínimo, ¿no? Es mínimo, Con sí. respecto al número de indígenas que obviamente había aquí, pero también a ese sector afro que está llegando en su modo de esclavitud, ¿no? O sea, Sí. realmente son en un primer momento de constitución de lo que después va a ser llamado América, hay prácticamente tres, por decirlo así muy burdamente y rápido, tres estratos civilizacionales distintos, que el menor es el europeo, ¿no? Sí, y que ahí quizás a algún videoescucha que Uh-huh. sea historiador de formación y que se haya metido va a decir, bueno, es que esto no me sorprende nada, ¿no? Esto ya lo Claro. sabíamos. Claro, para los historiadores que se han dedicado a estudiar el caso mexicano y latinoamericano con detalle, pero el problema aquí que me parece importante que haga la llamada de atención Navarrete es que si bien en un pequeño sector letrado, universitario, académico que se dedica a la investigación, esto resulta una obviedad para la ideología, vaya, no la ideología nada más del Estado, sino para todo nuestro imaginario como nación, sí está casi en nuestro ADN cultural mexicanos, Claro. esa idea de que el mestizaje existe desde la colonia, ¿no? Desde el momento de la colonización, del triunfo de la conquista, ¿no? Después de la toma de México y Tenochtitlán, cosa que pues en realidad no es cierta, ¿no? Pero que creo que es importante poner el asunto sobre la mesa. Además de que sabemos que hay muchos estudios que han referido cómo, por ejemplo, si uno incluso estudia los censos, como todavía en el siglo XIX lo que menos se hablaba en el territorio era español, ¿no? O sea, los grupos indígenas eran mayoritarios, no estaban integrados tampoco como ahora, tenían sus diferencias culturales también y el sector español era en realidad pequeño, claro, en el poder, que no es algo menor, pero no se dio esta cruza, digamos, Total. Biológica y sí, total, como tenemos muy interiorizada esa idea, ¿no? Y creo que eso sí es Sí. importante. Además de que también cuando él habla de las castas, cuando se empiezan a constituir estas castas, que en realidad son estas calidades sociorraciales, ¿no? Como mejor le dicen los historiadores, va a decir el porcentaje de lo que se conoce como mestizos era también mínimo. Y en todo caso, va a decir Navarrete, cuando sí se daba el caso de que un español y una indígena o un indígena y una española concibieran, ¿no? un hijo que técnicamente es mestizo, dice Navarrete, en realidad estos mestizos biológicos, que eran pocos, nunca se constituyeron como una categoría separada, sino que la calidad sociorracial que se les asignaba era si vivían dentro de la República de Indios como indígenas, se les escribía que eran indígenas, o si eran indios ladinos, pero era muy pequeño ese grupo como mestizo, ¿no? Va a decir, después quizás crecerá, pero no tanto por esta cruza biológica, sino también porque van a empezar a ver sujetos, individuos que se escapen de estas calidades raciales tan rígidas y que los pongan a todos como la etiqueta de mestizos, ¿no? Pero no quiere decir que realmente técnicamente lo fueran como lo entendemos quizás hoy, ¿no? Hoy. Y bueno, la otra tesis se llama que el mestizaje tampoco ha sido cultural y que ahí también es polémica, ¿no? Claro, es polémica porque casi siempre se alude justo, ¿no? A que tanto la cuestión hay cierta imbrincación, ¿no? Entre la forma
cultural de los españoles y de los indígenas, ya sea no solo en la cuestión religiosa, que es lo Sí, más, que es lo que quizás lo más más evidente. evidente, sino también en la cuestión culinaria, ¿no? En la Ujú. cuestión de los usos y costumbres, etcétera, Sí. ¿no? Pero él va a decir aquí también, ¿no? Que esta cuestión de que hay un mestizaje cultural, realmente habría que ponerla en cuestión, ¿no? Dice, lo que hay es una pluralidad de formas de vivir y de pensar, de hablar Ujú. y de valorar lo que ha existido y existe en nuestro país, ¿no? Sí. Eh, Sin embargo, esto yo creo que no eh, le quita o le resta importancia justo a que del siglo XIX a la fecha, ¿no? Se trató de ver que sí, o de instalar como ideología precisamente Ujú. esa cultura mestiza, Sí. ¿no? Que hablaba precisamente de ese cruce cultural Ujú. de dos sectores sociales. Sí, de una cultura mestiza que ya no era Ujú, ni española ni indígena, ujú, pero que siempre quiso ser menos indígena y más española. Y ahí también creo que el ujú, punto importante en esta segunda tesis que va a llamar Navarrete es que es reconocer que México cuando todavía no era un país, porque eso se constituyó como tal, lo impreso después, ujú, que la Nueva España y después durante la Guerra de Independencia, después ya con el Estado-Nación mexicano constituyéndose y después incluso con el Estado revolucionario y postrevolucionario, que México ha sido, o lo que llamamos México, un territorio con una múltiple playa de grupos culturales distintos y ujú. que en esa playa de culturas hay jerarquías que pasan por cuestiones de poder y que no podemos pensar, no podemos ser tan ingenuos, ¿no? De pensar que todo lo que entendemos como México comparte una misma cultura madre mestiza, ¿no? Cuando Claro. en la realidad evidentemente eso no pasa. Y tan Ujú, no pasa que él pone estos ejemplos en la primera parte del libro de que los afromexicanos también son mexicanos, pero que culturalmente no se les reconoce y que también los inmigrantes de todos los lugares del mundo que se han vuelto mexicanos también son ujú, parte de esa pluriculturalidad y que no son reconocidos por la ideología del mestizaje, ¿no? ujú. Ni Y que es siquiera un punto político. claro, y que escapan incluso, ¿no? A ese Sí, mito constitutivo del español y del indígena, ¿no? O sea, sí, ni así es. siquiera ahí, en esos términos simbólicos tienen inclusión, ¿no? Sí, y de ahí se deriva Ujú, también la tercera tesis de que el mestizaje no se realizó solo entre hombres blancos y mujeres indias, ¿no? Que es también incluir estos otros ujú, grupos de los que ya hemos estado hablando. hablando. Y la cuarta, que en México no han convivido únicamente indígenas y españoles, también un Ujú, poco de este punto que mencionábamos. ujú. Y me parece que la falta una, ¿no? Falta una, Sí, la quinta la quinta. tesis. De la segunda yo quisiera, de la tercera, ¿no? Como anotar Sí, antes de pasar a la una otra. cuestión interesante, ¿no? Porque justo, aunque se mete de una manera breve, me parece que quizá después pueda el autor o algún interesado eh, exponer de manera más profunda y con otro tipo de argumentos, a desmontar uno de los grandes mitos del siglo XX, Ujú, justo de la cultura del mestizaje, que es la versión de Octavio Paz, ¿no? Del laberinto de la soledad, en donde dice, bueno, aquí no solo vemos, está esta leyenda del mestizaje, de la raza blanca, sino también vemos una cuestión ahí de género fuerte, ¿no? Donde Octavio Paz está priorizando la humillación y la violación, ¿no? sí, Como que, elemento ujú. constitutivo del país, ¿no? Algo que quizá ya algunos han criticado, que quizá ya se ha discutido en otros, desde otras perspectivas, pero que me parece fundamental, ¿no? Porque justo esta idea simbólica del mestizaje, que incluye la cuestión de la Malinche, ¿no? Dice, bueno, esta es una cuestión que prácticamente se muestra a través a la Malinche, ¿no? Como un objeto de escarnio y de execración, ¿no? Ujú. Entonces dice, bueno, aquí hay eh, que también cuestionar, ¿no? No solo son mitos fundacionales, ¿no? Sino también a esos intelectuales Sí, oficiales que sustentan este tipo de ideologías.
Sí, que siguen siendo muy presentes, ¿no? En ciertos ámbitos, incluso también en nuestros imaginarios, ¿no? Y la última tesis creo que es la que nos va a permitir pasar también a la propuesta que hace Navarrete, porque la quinta tesis sobre el mestizaje dice que este no comenzó con la conquista, sino en el siglo XIX, y que también pues desmonta estos mitos que ya señalábamos. Y de ahí podríamos también pasar a la idea que va a proponer después él, de que en realidad no se trató de un mestizaje como lo entendemos, sino él le va a denominar una gran confluencia, ¿no? Y va a decir Navarrete que este supuesto mestizaje, que en realidad fue una gran confluencia de diversas culturas, que se cruza el elemento de poder, que es muy importante, surge hasta el siglo XIX y se va a dar en un contexto, dice él, de modernización capitalista, ¿no? Que va a provocar esta confluencia. Entonces ahí pues es complejizar un poco más esta explicación tan simplista, ¿no? Y también ahí creo que es importante llamar la atención a que es hasta este capítulo 7, creo, 6, donde el autor va a intentar proponer ya no hablar de mestizaje porque tiene todas estas connotaciones ideológicas y racistas y de política de Estado pues muy presentes ahí. Entonces va a proponer esta noción de confluencia, ¿no? Y que ahí hay que reconocer que si bien quizás no lo hace en todo el libro, sí hay un esfuerzo de intentar cambiar el lenguaje, ¿no? O sea, de reconocer que ciertas palabras, ciertas nociones como mestizaje, como mestizo, como raza, son peyorativas, son racistas, ¿no? Y que como historiador, y no nada más como historiador, ¿no? Sino quizás como mexicano que intenta separarse de esta ideología, de esta leyenda del mestizaje, quizás tendríamos que pensarnos nuevas formas de denominar estos procesos, ¿no? Para quitarles esa carga que llevan. Sí, porque finalmente seguir utilizando, ¿no? Este término de mestizo no es hablar de razas, ¿no? Todavía, ¿no? Que bueno, ahí también, y yo creo que ya podemos ir como cerrando un poco la discusión. Yo creo que ahí también hay que anotar, ¿no? Que, bueno, en este libro se va a encontrar efectivamente esa denuncia de que en México hay un racismo que rebasa el ámbito de lo privado, que se instala en la esfera de lo público, pero que tiene consecuencias tanto de violencia política, violencia económica y social, ¿no? Que estamos viviendo hoy. Pero me parece que una de las cosas que también, y yo creo que uno debe tener en cuenta al acercarse a este libro, es que no está, porque no es el objetivo, pero sí una problematización en términos de cómo se va constituyendo nociones como raza en el país, ¿no? Esa parte yo creo que la podemos encontrar quizá en otros trabajos, pero aquí no, Aquí el énfasis va más hacia esta otra cuestión, ¿no? Y una cuestión que me parece que también debe de ponerse a discusión en términos para una discusión sana con el autor, ¿no? Me parece, es que este racismo cromático también debe forzosamente verse en términos de jerarquías, ¿no? Porque muchas veces no tiene el mismo impacto, ¿no? Dependiendo de quién esté haciendo ese uso, ¿no? Nefasto de cualquier manera, pero que las implicaciones en el ámbito de la política o de la economía son distintas, ¿no? Pues yo también para ir cerrando, me gustaría señalar que para quien quiera acercarse, ¿no?, al trabajo de Navarrete, él tiene otros trabajos quizás un poco de corte mucho más académico, más precisos, ¿no?, para estas cuestiones más históricas que estábamos señalando. Y esto, como el título mismo lo dice, es una denuncia, y que es una denuncia que hace falta, ¿no? Y que no ha sido no ha estado allí en la discusión de la opinión pública como debería, ¿no? Precisamente por toda esta carga que tenemos de esta ideología leyenda del mestizaje, como le llama
Navarrete, y que de ahí es importante, ¿no?, esta toma de conciencia, que es un poco lo que él está intentando hacer ahí, de que nuestra matriz cultural mestiza, como invención que es una invención racista, ¿no?, y que está causando, tiene consecuencias, ¿no?, y tiene estragos en un correlato de violencia que estamos viviendo. Este punto creo que es importante. Y bueno, él va a ofrecer su propuesta aquí de la confluencia y la crítica del mestizaje. Y también se atreve en los últimos capítulos el autor a proponer algunas, no soluciones, pero a lo mejor algunas acciones que podrían incidir en desnaturalizar y no hacer que los mexicanos dejen de ser racistas, porque no es una cosa tan sencilla, pero que ciertos espectros, digamos, de la vida pública sean más incluyentes. Y él pone también ahí varios ejemplos de cómo en otros países sí se legisla esto que decíamos de la publicidad, ¿no? De que por ley, cuando se hace publicidad, por ejemplo, incluso cuando es por parte del Estado, o mínimamente debería de ser, incluir no nada más estereotipo del mestizo que tenemos, sino representar ahí toda la pluralidad cultural y social que tiene México. Pero ahí también creo que al mismo tiempo estas propuestas pueden ser problemáticas, y que no es una invención del autor, es una cosa que se está haciendo en otros lugares, y que es pensar que esta es una cuestión que solo pasa en México, ¿no? Es una cuestión que es global. Cuando él mismo dice que la confluencia del mestizaje o el mestizaje como confluencia sucede en un momento de modernización capitalista, estamos hablando de que eso sucede pues prácticamente en todo el globo. De allí que en lugares como México que tienen un pasado colonial, eso es un problema que se agudiza. Entonces no es un asunto que sea nada más que ocurre en México, y nos lleva a pensar si cuando estas confluencias que se dan bajo un momento de auge del capitalismo muy importante, pues si eso no tendrá alguna relación, ¿no? Si el racismo y desarrollo del capitalismo no tienen alguna relación, que hay autores que se han metido a trabajar eso, ¿no? Y que eso también nos lleva ahí a pensar que si el capitalismo puede ser, y las empresas pueden ser incluyentes, ¿no? O sea, si hay una cara amigable del capitalismo donde se presenta como multirracial y multicultural, ¿no? Porque ahí también hay cuestiones problemáticas. La cuestión no es una cuestión de cuotas, ¿no? Sí, que puede caer en este asunto de las cuotas, ¿no? Pensando que se trata solamente de gustos, ¿no? De que hay que cambiar el gusto de los mexicanos si les ponemos otras imágenes, pero es que no es un asunto nada más de gusto que se va a resolver con cuotas raciales, ¿no? Y que además hay que pensar ahí que los gustos no son una cosa individual, ¿no? Es algo socialmente establecido y no son elecciones libres e individuales, ¿no? Y que quizás es una perspectiva que a lo mejor de repente se pierde ya casi hasta el final del trabajo, pero que en general es un trabajo pues muy, muy rescatable, y que creo que lo más importante es que hace tomar conciencia, ¿no? Y desnaturalizar estos comportamientos y discursos racistas que todos los mexicanos hemos caído alguna vez. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Aquí le dejamos y los esperamos en otro episodio más de Tiempos Críticos. Páginas críticas en tiempos equívocos. Exacto. Le recomendamos el libro de Navarrete y nos vemos en la próxima.